Vamos a entrar ya en materia. Sin duda, el paquete económico pues es y seguirá siendo el tema en los próximos días. Vamos a platicar con Héctor Villarreal, economista, profesor del TEC de Monterrey. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a ti y a Rogelio. Héctor, pues un primer comentario respecto de lo que entregó el viernes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, este paquete económico. Mira, yo creo que se hizo un esfuerzo, la expectativa era muy alta, estaban las miradas centradas en el déficit, se está proponiendo bajar los requerimientos financieros de un 5.9 a un 3.9, sería un esfuerzo de 2. En mi opinión, va a ser difícil que se materialice. ¿Por qué? Un marco macro quizás muy optimista en términos de crecimiento, en términos de tipo de cambio, de producción de petróleo, por un lado. 2, las implicaciones de disciplina en CFE, pero particularmente en Pemex, pues yo creo que no es algo que hayamos visto en los últimos años, entonces pues ahí habrá que estar pendientes. Y 3, pues los recortes que se están proponiendo, algunos son muy duros. Digo, estoy pensando particularmente en salud, pero hay otros. Creo que se tendrán que negociar cosas, se irán aflojando. Yo esperaría que termináramos el 2025 con esfuerzo en un déficit amplio más cercano al 4.4, 4.5%, pero, insisto, hay un esfuerzo y creo que va a ser un año, Darío, Rogelio, de estar discutiendo finanzas públicas. Por supuesto. Héctor, ¿y ves algún margen de maniobra ahora que pues el documento es analizado en el Congreso y le puedan mover algo, sobre todo en lo que se refiere pues al déficit y a los ingresos? La forma en que está la ley lo hace muy difícil. O sea, yo creo que habría que sentarse con Hacienda. Y es que termina siendo muy asimétrico. Tú como ejecutivo entregas un presupuesto cuadrado, pero si un legislador le quiere mover, le dicen, oye, pues me tienes que encontrar una fuente de ingresos o me tienes que decir a qué le cortamos. Dicho lo anterior, yo creo que sí pudiera haber algunos renglones, o sea, cuando la gente empiece a analizar y, por ejemplo, vea las implicaciones de los recortes que se están proponiendo, insisto, en temas como en salud, y que dices, oye, traemos todos los convenios del bienestar firmados a cuesta, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a lo mejor se puede negociar un poquito, pero va a ser en el margen, cosas muy concretas, pequeñas, sentándose con Hacienda y que a lo mejor pues no dejen un sabor de boca tan malo. ¿Quién tendría que hacer eso, Héctor? ¿Los diputados, senadores de Morena, del Verde y del PT? Pues mira, en teoría para mover el techo presupuestario, la parte de ingresos, entran las dos cámaras. Entonces, yo esperaría que esta discusión iniciara en Cámara de Diputados y decirle a la Secretaría de Hacienda, a ver, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de mover un poquito o el techo de Pero endeudamiento o ¿tú el foro. crees que haya sensatez, que haya conocimiento, que haya responsabilidad en esa bola de levantadedos que están más ensoberbecidos que nada, creyendo que con la supremacía legislativa son dueños del país? Me parece que va a haber gobernadores que digan, ¿sabes qué? Me le están poniendo muy difícil en rubros como gasto en salud, algunos proyectos concretos de infraestructura y que se trate de negociar algo. Pero efectivamente, pues la tentación está de decir, ¿sabes qué? Pues se aprueba, se mayoritea como está,
y que las negociaciones sean pues el próximo año ya sobre la marcha, efectivamente. Claro. Héctor, ¿y cómo entender que en el diseño de este presupuesto sea muy optimista la Secretaría de Hacienda en la parte del crecimiento? Mira, yo creo que aquí una Secretaría de Hacienda casi siempre en su primer año trata de pintar un panorama optimista. Fíjate que me llama la atención que los ingresos en general pareciera que están estimados con parámetros razonables. Ahí no echaron el canto al cielo. De las excepciones está, por ejemplo, los jets a combustibles, que a lo mejor ahí vas a tener un efecto tipo de cambio. Creo que la Secretaría de Hacienda está tratando de mandar una señal de optimismo, pero pues efectivamente es un pronóstico que discrepa mucho con la mayoría de analistas, incluso con lo mismo que trae el Fondo Monetario Internacional, que trae el Banco de México. Entonces vamos a ver en la ponencia del secretario cómo, que ya es esta semana que entra, pues vamos a ver cómo lo justifica. Creo que se lo van a cuestionar mucho. El déficit 3.9%, ¿qué implicaciones significa desde la perspectiva de lo que estamos mencionando, hablando que es el crecimiento económico? Pues que a lo mejor va a terminar un poco más grande en lugar del 3.9. Ahora, hay que recordar que se espera que cerremos el 24 pues con un 5.9, que incluso puede estar más arriba. Entonces, ahí siempre está la duda de si tu consolidación debe ser muy rápida o no. Incluso pues hubo quien estuvo argumentando de que decía, ¿sabes qué? Pues para empezar no se puede bajar a un 3. No hay manera, no hay a qué cortarle, es mucho el gasto ineludible. Pero si tú lo llegaras a hacer de alguna manera, pues puedes meter a tu economía en una recesión. Tiene que ser más despacio. Ahora, a mí, Rogelio, Darío, me llama la atención una cosa. Fíjense cómo las declaraciones de la presidenta creo que nos dan algo de luz de qué esperar. Dice, nosotros tenemos una estrategia para aumentar ingresos que está basada en 4 cosas. Vamos a simplificar trámites, vamos a controlar aduanas, nos vamos a ir sobre la evasión y vendrá un gran programa de digitalización que te englobe todo esto. Pero dijo, si esto no fuera suficiente, pues nos vamos a poner a trabajar en otras medidas. A mí me parece que vamos a tener este paquete, que fue un paquete de alguna manera apresurado. Yo creo que se le debió de haber puesto más atención desde el verano. Pero, bueno, tan apresurado que se incurrió en los errores del presupuesto asignado a la UNAM y al POLI y a la UNAM, ¿no? Por ejemplo, incluso, y que no están los datos abiertos todavía publicados. Sí. ¿Pero qué ibas a decir, perdón? ¿Cuál sería entonces la otra vía de salida si no se logran los objetivos con lo que ya enumeró la presidenta? Mira, yo creo que las cosas que ha mencionado la presidenta son razonables. Habrá que cuestionarnos. Primero, ¿cuánto te aportan? Y segundo, el tiempo que se tarde. Que no van, o sea, son medidas que no son inmediatas. Uh-huh. Yo lo que creo que vamos a terminar viendo es que va a haber cierta prisa por darle vuelta a la página, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues está cerrando el año, es el primer paquete, que se apruebe, pero que prácticamente desde enero pues nos vamos a tener que poner a trabajar en un replanteamiento fiscal. O sea, muchas cosas. La reforma fiscal que tanto niega la presidenta Sheinbaum, pero que como que ya empiezas a escuchar voces al interior del mismo gobierno y del Congreso que ya lo mencionan. ¿A eso te refieres? Uh-huh. A eso me refiero,
pero creo que va a ir mucho más allá de una reforma fiscal clásica. ¿Qué quiero decir con esto? No nos vamos a quedar con nada más revisar bases gravables de contribuyentes. Una reforma hacendaria. Exactamente. Yo creo que tendríamos que ir a una reforma hacendaria, que también te sientes a hablar con los gobiernos nacionales. Tiene que haber, pues, yo creo que un cambio en las responsabilidades. Yo también vería metido en todo esto una discusión de la modernización de la seguridad social. Tenemos que hablar de pensiones, tenemos que hablar de financiamiento de salud, o sea, y no está funcionando lo que tenemos. Entonces, pues va a ser un año de estar hablando de finanzas públicas. Claro. Y por supuesto también de cómo se gasta, ¿no? Porque el gobierno quiere más dinero, pero pues también lo tira, ¿no? Ya vemos los proyectos faraónicos, se les va a tener que seguir metiendo mucho dinero. Sí, está complicado lo del gasto. Me gustó que en criterios generales de política económica, en el documento que acompaña al paquete, viene una carátula muy clara. ¿Sabes qué? Pues estas son nuestras prioridades en términos de programas sociales, estos son nuestros programas prioritarios por el lado de infraestructura. Creo que eso va a permitir pues estarle dando seguimiento durante todo el año y nos vamos a tener que, digo, a fin de cuentas, el gobierno desde el sexenio pasado, todo esto de las transferencias directas, pues es una parte, una columna vertebral de su proyecto económico y político. Bien. Y dices, puede haber muchas justificaciones para las transferencias, pero lo que no tenemos es una fuente de financiamiento. Entonces, creo que nos vamos a tener que sentar a decir, bueno, si esto se va a buscar que sea sostenible, pues tenemos que pensar cómo. Bien, pues Héctor Villarreal, economista, profesor del TEC de Monterrey, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Un placer, les mando muchos saludos. El placer es nuestro, gracias, buena tarde.